Ustedes se imaginan que a uno le exijan pagar 1.950 millones de dólares de multa como resultado de un juicio en contra por hacer todo lo que uno cree que es lo correcto. Pues acá parece que no va a pasar, pero ha sido la intención de la SEC desde el 2020 y no paran en buscar cómo afectar a Ripple Labs. Todo comenzó en diciembre de ese año, cuando la SEC, agencia encargada de vigilar al mercado de capitales americano, decidió demandar al desarrollador de blockchain, alegando que había captado 1.3 billones de dólares en el 2013 al ofrecer valores no registrados a inversionistas. Tras varios pasos del proceso, la agencia quería multar a Ripple por 1.950 millones de dólares, una bobadita. Pero miren, cuando uno pregunta por XRP o por Ripple, todo el mundo supone que uno debe saber y entender todo lo relacionado con el juicio, pero uno no tiene por qué sabérselo todo. Lo que sí uno debe entender es lo que implica este juicio para nosotros los inversionistas en el mundo cripto y cómo podemos aprovechar la decisión de la jueza Torres para invertir en criptomonedas y volvernos millonarios, o al menos intentarlo. Como dicen los jugadores de póker, si uno conoce bien la siguiente jugada, podemos irnos all in. Por eso quiero revisar y entender con ustedes todo lo relacionado con el juicio y cómo puede afectar al mundo cripto tras su evaluación y decisión final. Antes les recuerdo que pueden comprar sus cripto en BitGet, el tercer exchange más grande del mundo en el trading de futuros, el cual patrocina actualmente mi canal. Echemos reversa hasta el 2020. El mundo estaba viviendo la pandemia, un momento extraño y complicado para todos. Los bancos centrales habían alargado sus políticas expansivas que venían desde la crisis financiera del 2008. La plata se conseguía muy fácil y muy barata, se conseguía a borbotones. Era como tener un día de descuentos, como el Black Friday o como el Cyber Monday, pero todos los días de la semana. Era un error no aprovechar ese momento. Hubo una gente que sí lo aprovechó. Por ejemplo, Bitcoin pasó de valer $7.200 a inicios de ese año, del 2020, a cerrar el año en 27.350, casi 4 veces el valor inicial. Pero antes de cerrar el año, exactamente el 22 de diciembre del 2020, hubo un gran revuelo, cuando se conoció que la SEC demandó a Ripple Labs de conducir una oferta activa por 1.3 billones de dólares a través de valores no registrados. En la demanda se incluía a los 2 directivos, su CEO, Brad Garlinghouse, y al cofundador, Chris Larsen. Los mismos directivos expresaron que la agencia federal quería darle un tiro de gracia al mercado cripto, que venía en claro ascenso en ese momento, en medio de un bull run muy agresivo. Se lee en la demanda que Ripple recogió fondos iniciando en el 2013 mediante la venta del activo digital conocido como XRP para financiar el desarrollo de su negocio. XRP, para el que no lo sepa, es la criptomoneda nativa que utiliza para interactuar dentro del protocolo de Ripple. Ahí empezó una lucha que parecía no tener fin. XRP cayó desde los 52 centavos ese día hasta los 17 centavos, una pérdida monumental. Los inversionistas sentían lo mismo que sintió Argentina cuando Colombia le ganó 5-0 en el 93. Ripple debía demostrar que estaba haciendo lo correcto. El argumento más fuerte de Ripple es que XRP es lo mismo a Ripple que el petróleo es a Exxon o que Bitcoin es a Bitmain. Las 3 empresas dependen de esas materias primas, pero nadie diría que tener petróleo representa una participación en una empresa petrolera. El resumen de Ripple de su comunicación también afirma que el Departamento de Justicia y el FinCEN, entidades norteamericanas, consideran que XRP es una moneda virtual según su denuncia del 2015 contra Ripple. Ripple también afirma tener datos empíricos que demuestran que los esfuerzos y el comportamiento de ventas de Ripple, Brad y Chris no fueron suficientes para afectar el precio de XRP. Empieza la pelea. Varios rounds. Entra al juego Stuart Alderoty, que es el jefe legal de Ripple. Entra también John Deaton, representando a diversos tenedores del token XRP. Ese es el mismo que se acaba de lanzar al Senado de los Estados Unidos buscando quedarse con el lugar de Elizabeth Warren. Después de varios años de litigios en los tribunales de Nueva York, el 13 de julio del año pasado, del 2023, la jueza Analisa Torres falló a favor de Ripple Labs, donde dictaminó que el token XRP no
no es un valor. Y concede la petición de juicio sumario en cuanto a las ventas programáticas, las otras distribuciones de los tokens y las ventas de sus ejecutivos. Ese día XRP voló un increíble 75%. Pasó de 47 centavos a 93.8 centavos en cuestión de solo 3 horas. A pesar de lo sólido del anuncio por parte de la jueza Torres, la SEC comentó que iba a apelar al estar en desacuerdo con la sentencia. Pero el 3 de octubre, la jueza rechazó la solicitud de apelación interlocutoria, al considerar que la agencia no demostró que hubiera motivos sustanciales en diferencias de opinión sobre este asunto. Estas decisiones significaron un momento histórico para las criptomonedas. Daba libertad a partir de ese momento para invertir en tokens y blockchain, pero también le abrió los ojos al gobierno norteamericano para empezar a regular un mercado que se venía operando como en el viejo oeste. Y este veredicto aparece un mes después de que la SEC demandara a Coinbase y a Binance. Le quitó de un zarpazo la fuerza a esas dos demandas. Le dio un respiro al mundo cripto. A pesar de ese paso positivo, faltaban varios temas por resolver. El 20 de febrero concluyó la fase de descubrimiento para luego pasar en marzo al momento donde se terminaron de presentar todas las pruebas del caso en cuanto a lo que se consideran ventas institucionales. La SEC no perdió todo, ya que al haber vendido XRP a inversionistas institucionales debieron haber registrado esas ventas y a partir de ahí inició un proceso que se llama el proceso de remedios. El 29 de abril la SEC presentó sus alegatos para oír de vuelta a los 3 días hábiles al equipo de Ripple. La agencia federal busca sancionar a Ripple por la afectación que pudo generar estas ventas sin registrar. Pero el equipo de Gary Gensler fue muy agalludo y pidió una multa de locos. La propuesta era que solicitaba al tribunal que ordene a Ripple Labs pagar $876 millones en devolución, $198 millones en intereses previos al fallo y $876 millones adicionales en multas civiles, lo que suma un total de $1.950 millones que acabábamos de nombrar. Fíjense esta joya. El equipo de XRP no fue bobo y entre todo lo que ha presentado mostró el acuerdo al que la SEC llegó con Terraform Labs. A esa gente los perdonaron, les dieron un dulce y una palmadita en la espalda después del daño que habían hecho. Ellos son responsables de fraude según lo que determinó un jurado el 5 de abril. ¿Y saben cuál fue la multa? La SEC pidió solo $5.3 millones y Terraform ofreció pagar la bobadita de $1 millón. Y acordaron finalmente pagar $4.4 millones. Pues al final dio resultado. Con la cabeza agachada, la SEC tuvo que reducir su multa a $102 millones. Mientras que Ripple ofreció solamente $10 millones para resolver la disputa. Pero todo esto, ¿cómo afecta al mercado y cómo le podemos sacar provecho nosotros? Acá les voy a dar mi opinión personal, después de oír y revisar miles de argumentos. Ripple ha sido atacado por todos lados, porque ofrece una alternativa para agilizar los pagos transfronterizos, donde le podría arrebatar el gobierno americano parte de su poder económico global. ¿A qué me refiero? XRP se puede convertir en un medio de intercambio de la misma manera que lo hace hoy en día el dólar americano. Y ese es el miedo. Por eso han hecho lo imposible por desprestigiar esa empresa, desde ataques de la competencia como los maxis de Ethereum y también como lo han hecho varios directivos bancarios. Pero si le dan completa claridad a Ripple y de paso a su token XRP, esto genera más bien que mal para los Estados Unidos y para el mundo. Acá lo que necesitamos es que los inversionistas entiendan el potencial de las criptomonedas en un mundo globalizado, donde no queremos seguir pagando unas comisiones inmensas y esperar días a que se mueva el dinero entre bancos o entre países. Es el colapso de un sistema arcaico para que salga a la superficie una unión entre la tecnología y las finanzas, que dejarán de ser centralizadas. Los bancos que quieran pueden participar, pero deben transformarse. Ya vimos cómo se acababa la era del oro como reserva de valor. Ahora estamos viendo cómo se está acabando la era del petrodólar. Y veremos cómo inicia la era del dinero digital con Bitcoin y XRP como reservas de valor. Muchas otras criptomonedas también podrían ser reservas, como es el caso de las stablecoins. Tether, por ejemplo, es uno de los mayores inversionistas en T-bills americanos. Pero párenle bolas, ¿ustedes creen que a los Estados Unidos le van a querer destruir un stablecoin como Tether o como USDC? Yo no creo, sobre todo ahora que los chinos están reduciendo su posesión
de este estilo de bonos. Lo que XRP debe hacer, o XRP Ledger deben lograr, es aumentar los proyectos sobre este libro mayor, incrementar los usuarios de otras dApps de XRP Ledger y también la percepción de que XRP es solo XRP. Realmente no lo es. XRP es mucho más y puede ser una reserva de valor más allá del increíble uso que se le da en la pasarela global de pagos. Parece que no es suficiente decir que el BIS, el Bank of America, SBI japonés, Mastercard, Visa, el Enbridge Project, el Banco de la República Colombiana, por decir alguno, el Banco Central de Palau, entre otros, todos esos usan y usarán XRP. Y lo que hay que hacer es comprar en esta corrección, donde vemos a Bitcoin por debajo de los $57,000, luego de un movimiento similar al visto en el 2019 al inicio del bull run anterior. Hoy Ripple vale 24 billones frente a los 1.12 trillones de Bitcoin o los 65 billones de Solana. ¿Qué diferencia tan ilógica? Les dejo mi opinión y los invito a ver el análisis que hago de la nueva billetera fría OneKey. Creo que para tener libertad financiera hay que guardar los criptos en un lugar seguro. Europa acaba de prohibirlas, pero en Latinoamérica, Asia y Estados Unidos siguen vigentes.